computadora se me deja y después. Ahí está. Ahí está grabando, justamente. Bien. Bueno, se ve que el primero que entra queda como anfitrión, ¿no? Bueno. Perfecto. Bueno, Bueno, buenas entonces tardes. comiencen. Bueno, Bien. buenas tardes, gracias por este momento, gracias. Bueno, le consultábamos recién si nos querían comentar brevemente, aunque sea una persona, cómo les estaba yendo con la resolución del 1 y 2. Hola, no se escucha. No se escucha bien. Bien. Bueno, Hola. Ah, ahí se escucha mejor. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, ahí sí. Ah, perdón. Sí, ahí está un poco mejor. Les preguntaba por el tema del segundo módulo, el primero, que habían tenido el examen, cómo les había ido, un poco para que nos cuenten. no se escucha. Se te va el audio, profe. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, mejor, sí. Hola. Sí, pero bueno, tenemos el problema ese que yo le comentaba hoy a la profe, que con el Meet Tal cual. tengo. Bueno, les preguntábamos eso y queríamos saber entonces, si nos quieren contar brevemente, si no arrancamos con el módulo 3. Módulo 2, ¿cómo les fue? Bueno. ¿Empezamos entonces? No hay consulta. Sí, empiecen. Ok. Bueno, como para hacer una revisión de lo que tenían en el módulo 3, estas serían las 4 lecturas. En la primera lectura tienen algunas herramientas para resolver sistemas de ecuaciones, en particular realizan el cálculo de determinantes para matrices 2x2 y matrices 3x3. Luego en la lectura 2 utilizan una aplicación de determinantes para resolver sistemas de ecuaciones n por n, o sea que poseen la misma cantidad de filas la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Y bueno, utilizando en este caso la regla de Cramer. Luego en la lectura 3 tienen operaciones elementales por filas que les va a permitir aplicar el método de la inversa para resolver algunos sistemas de ecuaciones en particular. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una revisión del trabajo práctico 3 y luego, si tienen alguna duda puntual de alguno de los conceptos que se trabajan a lo largo de la lectura 3, les proponemos otro ejemplo similar al del trabajo práctico para poder resolverlo usando lo que necesiten. Así que si pueden decirnos en el momento, profe. Bueno, Le doy la palabra. Bueno, gracias. Vamos entonces a iniciar. Lo que empezamos con la profe era hacer una revisión breve de lo que sería el armado y el reconocimiento de las variables y el armado de las ecuaciones en los sistemas. Esto después ustedes también ya lo vienen trabajando, pero bueno, la complejidad que se agrega ahora es llevar esto al sistema matricial, básicamente. Eso es lo que nosotros queremos ver. Ahí se ve un poco borroso, ahí se escucha mal el audio, dicen, ¿no? Más o menos, profe, sí. Se escucha un poquito con A ver, ahí interferencia. me voy a sacar el... Hola, a ver ahí, si me escuchan un poco mejor. Mucho mejor, profe, sí. Bueno, se va a escuchar ruido ambiente, así que bueno. Entonces le decía que sí, sí se ve un poco borroso, pero ya está hecha la captura de pantalla, y por eso se ve un poquito borroso. Bueno, básicamente acá tenemos la situación inicial del diagnóstico, que era, acá lo que tenemos que hacer es, sí, después la vamos a subir las clases, sí, no se preocupen, va a estar grabada y por eso entonces tenemos este sistema para armar, que básicamente acá, si nosotros nos queremos referir netamente a los datos numéricos que arroja el problema, lo que podemos hacer es vincularnos directamente a los combos. Es decir,
si le apuntamos a la lectura de lo que aparece en los combos, ahí fácilmente podemos armar el sistema. Básicamente lo que nosotros tenemos que reconocer primero es los productos asociados, en este caso de café, un criollo y un jugo, y a ellos asignarle variables. Bueno, el sistema siempre, usualmente se usa la X, la Z en ese orden, ¿no? Así que ahí tendríamos la posibilidad que con cada combo que está alineado ahí, nosotros hagamos una línea del sistema de ecuaciones, básicamente, ¿no? Y la suma de ellos debería dar la expresión con ese por, ¿no? Por sería que sean igual, escrito a matemática, ¿no? Claro, o sea, en este caso cada una de las variables sería el precio de cada producto, ¿no? El precio del café, el precio del criollo y el precio del jugo en este caso, ¿no? Bien. Y en equivalencia con ese precio para ese combo. Y después, adelante de cada palabra que amerita trabajar de una variable, tenemos la cantidad de jugo que queremos componer en ese combo, de cafés o de criollo. Eso pasa para todas las líneas, para las 3 líneas. Entonces, si nosotros decimos, acá tenemos, por ejemplo, 3 productos, 3 líneas, ¿cuántas ecuaciones voy a formar? Entonces yo voy a componer acá en este caso, muy bien, un sistema que va a tener, ¿cuántas ecuaciones? Una por combo. Perfecto. Y tengo 3 variables, o sea, el sistema va a ser de orden 3×3. 3×3. Exacto, muy bien. Que este 3×3, profe, nosotros lo vamos a tener presente porque es el que nos ayuda también a entender el tema de las matrices. O sea, yo ya pienso en futuro, no solo tener proyectado cómo escribo el sistema coloquial y pseudo simbólico al simbólico, yo también empiezo a pensar qué va a pasar cuando yo lo quiera llevar al sistema matricial. Con lo cual, esta apreciación que uno va teniendo es muy importante. ¿De acuerdo? Bien, ese sería el sistema diagnóstico. Lo que hacemos hasta acá fue solamente plantearlo. A ver, profe, si avanzamos. Bueno, No sé si lo teníamos planteado, pero bueno, lo podemos avanzar en él. Después tenemos el sistema básico, que es básicamente también acá, es el trabajo que ustedes les dan, es armar otro sistema, ¿no? Y tiene como varias ofertas. Primero nos dice que hasta determinado tiempo hay una oferta, este es el avanzado, me parece. Hay otro anterior, no, perdón, el que vimos era el básico, ¿no? no, el anterior era el diagnóstico. ¿Y el básico no lo subimos? Me parece que, perdón, sí, está anteriormente, yo me pasé de Ok. diapositiva, perdón. Acá estamos con el básico. Ahí está. Bueno, el básico, básicamente ahí lo que nos dice es, perdón la redundancia, tiene ahí un combo que está en ausencia. Es decir, ahí en principio la primera oferta sería, ¿cuántas variables tenemos ahí? A ver si nos logramos. 2. Bien, perfecto, 2 variables. Y la composición es de 2 líneas, porque fíjense que el combo 3 dice que no está disponible, por ahora. ¿De acuerdo? Pero luego avanza el problema y nos ofertan una línea más. Y en consecuencia, asumo, habrá ahí pasa el avanzado. Bien, perfecto. Entonces, en este sentido, el avanzado lo que tiene acá de distintivo es que cuando yo armo el problema, armo la sentencia, acá tengo que tener cuidado, porque yo tengo que revisar acá cuántas palabras o cuántos productos en ofrecimiento hay diferentes. Porque acuérdense que venimos construyendo un producto diferente para cada variable, ¿de acuerdo? Entonces acá aparece uno nuevo que se llama mix energético, ¿sí? Y a ese también le vamos a tener. Entonces, si yo me regulo ahora por el sistema, ¿cómo me quedaría compuesto? Es decir, ¿cuántas variables habría? 4 incógnitas y 4 Bien. ecuaciones. Pregunto, digamos que yo quiero nombrar al café como la variable X. ¿Cómo enuncio
la variable? X. Sí, X le nombré yo el valor X, pero digo, ¿cómo Ah. anuncio la variable? Pongo X, Ah, bien. 2 puntos café. ¿Cómo sería el recorrido que yo, en el lenguaje coloquial, le tendría que asignar a ese? Un X. Ese es el lenguaje simbólico. Lo que yo estoy diciendo es, lo que yo les estoy preguntando, que lo han visto ya, por eso repregunto, es, ahí estamos armando un sistema genérico, acá dice Gabriela, perfecto. La pregunta que yo hago es, supónganse que yo tengo que traducir la palabra café a la palabra X, a la letra X. ¿Cómo armo la oración que determina la variable? ¿Pongo X 2 puntos café simplemente? ¿Qué cantidad de café? ¿Cantidad de café? ¿Eso? A ver, ¿cómo la anunciamos? Esto para mí es importante, digo, la anunciación de la variable. Es fundamental para empezar a desarrollar. Bien, ¿qué sería? Cantidad de... En realidad las variables en este problema no son las cantidades, sino el precio de cada uno de los productos, Bien. ¿no? O Ah. sea que, sí, porque la Porque la cantidad cantidad ya ya lo está tengo asociada. como coeficiente, Exacto. Entonces ven la importancia de poder ¿sí? buscar lo que sería decir, bueno, ¿qué determina? ¿Qué identifica una variable? Porque pasar del lenguaje escrito a pasar a una letra no me va a ayudar a reinterpretar el final, digamos, yo tengo que dar respuesta al problema, si es que se entiende mal, ¿qué quiero enunciar con esa variable? ¿Para qué la pasé a letra? ¿Qué fin? ¿Para qué? Bueno, eso. Bien. Perfecto, entonces, después a continuación tienen algunas preguntas en relación a, bueno, primero armarían el sistema de ecuaciones y luego, bueno, ahí tienen algunas preguntas que les va a ayudar después, que se van a complementar con las preguntas que van a tener a continuación en el trabajo. O sea, dentro del trabajo ustedes van a tener que hacer diferentes cálculos, entre ellos, bueno, resolver el sistema de ecuaciones si se puede, utilizando alguna de las técnicas o alguno de los métodos vistos en las lecturas hasta el módulo 3, ¿no? Entonces, podrían tener que calcular el determinante, aplicar regla de Cramer, o aplicar el método de la inversa para calcular la inversa de la matriz de coeficientes o para resolver el sistema. Respecto de esos conceptos, ¿cuál sería el que tienen mayor dificultades o en cuál necesitan que nosotros nos enfoquemos para explicarles a partir de un ejemplo? De otro ejemplo, ¿no? Cramer dice. Regla de Cramer. Regla de Cramer. La inversa. Regla de Cramer, entonces. Bien, lo que vamos a hacer es, profe, ¿está por ahí? Sí, sí. Bien, entonces, profe, le proponemos un problema y lo resolvemos con regla de Cramer, ¿le parece? Bien. Usamos el problema que está a continuación. Hay alguien que está con el audio ¿Y encima Martina? registrado, hay que bajarlo ese audio, apagarlo, por favor. Gracias. Bueno, Perdón, pero si no nos escuchamos nosotros y encima que mi audio anda mal. sí, perdón, pero ahora. No pasa nada. No, no está pasando nada. A ver, perdón. No, digo, no pasa nada, le digo al portador de voces. Digo que no pasa nada. Gracias. Se me Bien. tildó el power. Ahí está. A ver. Ahí se ve bien. ¿Pantalla completa es Sí, necesario? se ve bien. Sí, Sí, se ve sí. bien. Ahí te Vamos, corriste entonces. al otro. Sí, porque tengo que hacer de una diapositiva para Déjalo poder así, pasar. igual se ve bien, se ve en grande. ¿Se ve bien? Sí, sí, Ahí se está. ve bien. Bueno, mejor así. Bien. Bueno,
Bueno, entonces, acá más o menos la profe lo que preparó fue un problema que tuviera, yo lo estoy viendo acá al final del escrito. Bien. La profe preparó un problema muy similar a lo que ustedes tienen que tratar de resolver, y más o menos ya, fíjense que en el determinado del empaste de los saumerios, ella propone ya designar a cada artículo que va a estar en ese empaste, asignarle la letra, ¿no? Eso suele no hacerse, pero en este caso sí, porque nos va a ayudar a nosotros, ¿no? A Bien. este armado de las líneas. De vuelta, en la composición tenemos 3 opciones para esas compras, digamos, ese combo. Entonces funciona muy parecido al otro que habíamos analizado. No tomemos estas líneas separatorias que están acá en el medio como menos, si no es una operatoria ahí, simplemente es un símbolo que usó la profe Para separar Exacto. cada uno de los elementos, sí. Exacto, no lo tomen así porque ahora vamos a ver cuando quede armado el sistema la composición que va a tener. Entonces, Bien. primera pregunta. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que permite calcular cuánto cuesta cada tipo de saumero? Ahí ya en la pregunta misma, profe, vos me decís, tenemos entonces asignado de alguna manera qué determina cada variable. La discusión que habíamos tenido recién, ¿no? Con los compañeros. Bien, y después nos pregunta qué métodos de resolución podemos usar. Entonces acá viene básicamente lo que nosotros tenemos que en principio poder aprender a usar como método de resolución antes de, digamos, desesperarnos y decir, bueno, pero están todos estos métodos, ¿cuál me aprendo? Kramer, inversa, bueno, si uno puede desarrollar todos los métodos posibles, mejor, porque tiene más solvencia. Pero en principio, antes de eso, nosotros necesitamos lograr un cálculo sencillo, que es el determinante de coeficiente. Entonces, de vuelta a lo que yo le decía, empezamos a pensar en la idea de lo matricial, es decir, trabajar con coeficientes, cogernos de la variable, del escrito coloquial, pasar directamente a los cálculos elementales sencillos, digamos. Bien. Perdón, profe, quería agregar algo ahí. Cuando uno piensa también en los métodos de resolución que puede utilizar, tengo que pensar primero en el tamaño del sistema de ecuaciones y la cantidad de incógnitas que tengo, porque si se trata de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, o sea que tiene la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, significa que su matriz de coeficiente va a ser una matriz cuadrada. Entonces ahí le puedo calcular el determinante y de acuerdo al valor que obtengo del determinante es posible que uno pueda usar la regla de Kramer o puede que no, que ese método no se puede utilizar. O sea que el valor del determinante de la matriz de coeficientes, siempre y cuando el determinante se pueda calcular, es muy importante para saber qué método voy a utilizar a continuación, ¿no? Porque no puedo usar cualquier método. ¿Sí? Si el determinante de la matriz de coeficiente me da distinto de 0, puedo usar regla de Kramer, por ejemplo, o el método de la inversa. Pero si el determinante da igual que 0, eso significa que el sistema no es compatible a determinado, o sea que no tiene solución única, y por lo tanto hay que usar otro método para poder resolverlo, que es el sistema de eliminación de Gauss. ¿Sí? Perdón, que ese sistema lo verían en el módulo 4, ¿no? ¿Sería? Bien, así es. Bueno, como para revisar como la regla de Kramer está íntimamente relacionado con el determinante, bueno, vamos a resolver el sistema de ecuaciones correspondiente a este problema. ¿Cómo? Bueno, vamos a plantear el sistema de ecuaciones correspondiente a este problema, la matriz asociada, y luego vamos a realizar el cálculo del determinante. ¿Está bien, profe? Bien. Bueno. Bien. Entonces, fíjense ahí que la propuesta sería
en principio hacer la traducción a símbolos de cada uno, digamos, de las opciones, y ahí estaríamos básicamente armando cada fila o cada ecuación del sistema. Y esto es lo que yo le decía de no tomar el guioncito ese como una resta, porque ven que después la asociación sería la suma para todos los productos. Y al final del recorrido, fíjense que tenemos escrito el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones. Bien. Que sería cada una de las ecuaciones que corresponden a cada una de las opciones. Que sería algo similar a lo que ustedes tendrían que hacer con los combos que propone la cafetería, ¿no? Bien. Vamos Bueno, a lo que sigue. bien. Una vez que tenemos el sistema de ecuaciones, sí, el análisis este que decía la profe, que ahí tenemos un sistema de ecuaciones 3×3, digamos, era más o menos lo que veníamos analizando, y bueno, y ahí tenemos la traducción para lo que sería el costado, lo que sería el trabajo de más adelante, lo que sería para nosotros una matriz ampliada, ¿no? Por ahora estamos trabajando desde el concepto determinante, por eso se usan estos corchetes grandes, ¿no? No estamos trabajando, o se puede usar la barra de módulo. Por ahora no estamos trabajando básicamente lo que sería matrices, que su particularidad es envolver las expresiones entre paréntesis, pero bueno, por ahora estamos trabajando eso, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ver o aproximar qué va a pasar con ese sistema, básicamente va a ser calcular el determinante de los coeficientes. Entonces vamos a separar. Por un lado, fíjense que tenemos el determinante de coeficiente, va a estar asociado por filas, lo voy a describir. Dice 10, 10, 10, correspondiente a la primera ecuación, después está 20, 10, 5, y después 10, 10, 5 en el otro. Entonces, para calcular el determinante de orden 3×3, me voy al renglón de abajo, y una opción que yo ya lo había comentado en el video es ampliar el sistema, este trabajo, poniendo o agregando las primeras dos filas. Extiendo, lo que tengo que hacer es extender el sistema. perdón, Y la otra opción es, si no, extender las columnas. Ahí nosotros lo que hicimos es extender las dos primeras columnas, como le está mostrando la profe, ¿ven? Tienen que repetir esas dos primeras columnas para que se pueda trabajar la búsqueda de lo que sería el determinante de coeficientes. Entonces, ¿cuál sería la búsqueda? La búsqueda, fíjense que son esas diagonales que están marcadas en celeste, que son valores de tendencia positiva, y son productos sucesivos, es decir, una suma de tres productos. ¿Qué es lo que ponemos en producto? Los términos de esa diagonal que aparece ahí en celeste. O sea, los términos de la primera diagonal se multiplican entre sí y se le suman al próximo producto de la diagonal que está en paralela, que también está marcada en celeste. Y lo mismo ocurre con la tercera paralela que está en celeste. Es decir, calculo los productos sucesivos, 10 por 10 por 5, 10 por 5 por 10, 10 por 20 por 10, resuelvo esa suma y ahí tengo una parte del cálculo que yo quiero hacer elemental, que en este caso da 3000. Y después hago lo propio con las diagonales que están cruzadas, pero con el otro colorcito, marrón o no sé qué es, bueno, lo alcanzo a ver, y resuelvo de vuelta el producto de 10 por 10 por 10, 5 por 10 por 10 y 5 por 20 por 10. También los sumo, una opción es sumarlos, y como hizo la profe, y después restarlos, pero si ustedes miran en un orden general, ahí vamos con ese grande que no, déjame un poquito más porque no me pierdo. En alguna descripción general pueden observar que el cálculo de las diagonales que están en marroncito puede arrojar que los números los tire a todos negativos. Pero acá nosotros tenemos que recordar que tenemos la asociación dentro del paréntesis, que en definitiva, si yo multiplico a cada uno de estos productos por -1, arbitra trabajar con elementos negativos para esa segunda parte del cálculo.
por eso está bien cómo lo trabajó la profe, y por eso está bien haber puesto ahí en el final la respuesta de 3.000 menos 2.500. Perdón, profe, lo interrumpo un ratito. Hay una pregunta que dice, no entiendo de dónde saca los números del determinante. Bueno, si quieren lo explico yo. Sí, hay una consulta anterior, vos explicás eso. Bueno, dale. Nosotros tenemos el sistema de ecuaciones, ¿no? El sistema de ecuaciones, 10x más 10y más 10z igual a 100, que Sí. relacionaba cada una de las opciones que daba de la venta de los aumerios. Al costado, acá se puede observar la forma matricial de ese sistema. Eso es una matriz de coeficientes. Fíjense que acá está ordenado, ¿no? Tengo las X como en la primera posición, la Y en la segunda posición y la Z en la tercera posición, de forma vertical. De esta manera, con los coeficientes de cada una de las variables, armo la matriz de coeficientes. O sea, 10, 10, 10, 20, 10, 5, 10, 10, 5. Esta sería la matriz de coeficientes. A continuación se escribe el vector de incógnitas, que sería, escribo vector columna, X y Z en este caso, que son las tres variables que consideramos. Si esto se llamara X1, X2, X3, pongo X1, X2, X3, y si hubiera una W tendría 4 filas, ¿no? Eso es igual al vector de términos independientes, o sea, cada uno de los resultados de las ecuaciones es lo que va en el vector que está a continuación. Cuando uno calcula el determinante, lo que hace es calcular el determinante de la matriz de coeficientes. Si esa matriz es cuadrada, le puedo calcular el determinante. Si no lo es, no, porque no se puede calcular el determinante de una matriz que no sea cuadrada, ¿no? Eso sería para calcular el determinante. Luego el método para encontrar el determinante tiene que ver con la regla de Sarrus. Entonces, a la matriz de coeficientes, o sea esta, le repetimos las dos primeras columnas a continuación y armamos una matriz más grande para poder realizar los productos y que sea más sencillo de darte cuenta qué números tenés que multiplicar y cómo tenés que sumarlos. ¿Sí? Para que no se haga lío, se agregan las columnas para hacer los productos cruzados. ¿Se entiende? No sé si quedó claro. Sí, perfecto. Ahí decía una compañera que se corta y no entendió de dónde salen los números. A ver ahora. ¿Ahora sí? Escuchó bien lo que dijo, profe. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, se escuchó. ¿Sí? ¿Se escuchó? No, estaba Candela que decía, o Cande, que decía que no había escuchado bien. Si ustedes se fijan, miren rápidamente. Ah, perdón, mirá, Cande, si vos mirás rápidamente lo que está escrito en verde, alineado con lo que está abajo de la descripción determinante de la matriz, fíjate que aparecen los números 10, 20, 10, 10. Seguís lo verde alineado con lo más o menos alineado, porque está un poco corrido, pero quiero decir, la primera columna es 10, 20, 10, después 10, 20, 10 abajo, después si miro de vuelta el escrito en verde dice 10, 10, 10, y la segunda columna del determinante antes de calcularlo dice 10, 10, 10, o sea, se van describiendo. O sea, lo que hago es, saco del sistema ese que armamos las letras y sus equivalencias en cuestiones numéricas, que es igualado al 100, igualado al 95, igualado al 75. Me manejo solo con los factores de multiplicación de la variable, o coeficientes, por eso se llama determinante de los coeficientes. Yo voy a trabajar con esos números nada más. ¿Qué Pero tal? para resolver, sí. Me quedó una duda, soy Candela que pregunta, Hola, sí. porque yo no lo hago de esa manera. Poner lo de forma matricial que dice arriba, o sea, lo que está escrito como en forma de ecuación, Sí. ustedes lo pasaron a matriz, ¿no es Sí. cierto? 10, 10, 10, después 20, 10 y 5, 10, 10 y 5. Sí. Ustedes copiaron, digamos, las dos columnas, las filas, digo. No, las columnas serían, la pusieron al lado de la matriz. Yo copio, digamos, la fila, la de arriba y la de abajo de la matriz. Exacto. ¿Es lo mismo? Sí, Sí, es lo están las mismo. dos formas. En el video que yo grabé, en el video Cande que yo grabé, fíjate que yo
muestro en el ejemplo general lo que vos anunciás, que es extender las filas y no las columnas. Pero en el ejemplo del video, yo hago esta extensión por columna y después vuelvo a referenciar a la diapositiva y menciono que se puede hacer de las dos formas. De las dos formas es lo mismo, lo que pasa es que acá pusimos esa porque es la que estaría en el material de estudio que tienen de la materia, ¿sí? Por eso Exacto. usamos esa. Ah, dale, dale. Pero está Pero es perfecto. lo Gracias. mismo. Vos, Candela, fíjate cuando extendés hacia arriba o hacia abajo, fíjate que te tiene que quedar, como dice la profe ahí en cada uno de los, ¿cómo se dice? Cada uno de los paréntesis, te tiene que quedar la suma de 3 productos entre 3 números cada uno. O sea, si pasa eso es porque vas bien encaminado. ¿Se entiende? La extensión fue buena. ¿De acuerdo? Claro, pero lo que yo no entiendo, ustedes después pusieron igual a 3000 menos 2500 igual a 500. No entendí de dónde salió eso, digamos, porque Porque, en sí, claro, 3000, ah, sí, 3000 sería el resultado de este paréntesis y 2500 claro. el resultado de este paréntesis. Luego al restar los dos valores, el resultado es 500. Ese es el valor del determinante de la matriz de coeficientes. Ah, dale. Ahora sí, ¿Sí? sí. perfecto. Gracias. Nosotros lo Bien. que buscamos al calcular el determinante es un número, un único número, que puede ser 0 o distinto de 0, mayor a 0 o menor a 0. En principio buscamos eso para que nos dé un anticipo de qué podría llegar a pasar en ese sistema que estoy queriendo resolver. En este caso nos dio 500, ¿no? Entonces la profe dice, bueno, como nos dio distinto de 0, y ahí tenemos los métodos posibles de usar. Kramer, inversa o eliminación de Gauss. Por ahora, nosotros tendríamos que ver Kramer o método inversa. Pero lo seguro que nosotros tenemos hasta ahora, si hicimos bien las cuentas, es que nuestro sistema tiene tendencia a ser un sistema Compatible compatible determinado. determinado. ¿Se entiende? Porque yo ya estimé algo de esa solución. Es la primera aproximación que hago. Seguimos, profe. Bien, ¿puedo consultar algo? ¿Sí? Hay un método que, bueno, yo había estudiado antes, que cuando he visto el video lo he recordado, pero no lo he visto que lo expliquen de esta manera. No sé si lo puedo usar o no. Es la regla de Kramer, pero en donde yo saco el determinante de X y el determinante del sistema a partir de una división. Eso es lo que viene Es a lo que viene continuación. ahora. Eso es regla Bien. de Kramer. ¿Sí? Eso Perfecto. arregla. Miren, vuelvo un segundo, profe, ¿Sí? a la anterior. Esto que hicimos acá, que sacamos el determinante de coeficiente, fue para aproximar cómo iba a ser el sistema. Yo diferente de 0, decimos que es compatible determinado, perdón. Ahora me meto en la regla de Kramer, que también va a usar este valor numérico para encontrar los valores de X. En el marco de las emociones y las relaciones familiares suelen ser una materia crítica y difícil Bien, Bueno. bueno. Hay otro micrófono abierto, hay otro micrófono debido a la abierto. simultaneidad de Bueno, los roles. continuamos. Es fácil que las cuestiones de la familia se entrometan Bueno. en decisiones de la empresa y viceversa. ¿Lo puede silenciar usted, si no, profe, capaz? Es una persona Ahí que está en probamos. clase o algo de esto. Con una gran carga emocional sobre temas familiares. Bueno, perdón, Darío. Pero... Bueno, estamos. Bueno, ahí creo que está. No sé Bien. si... Entonces retomamos. Miren, para resolver el sistema ese funcionado por lo matricial, ahora, nosotros para calcular para calcular los valores que serán solución del sistema, vamos a trabajar con 3 cocientes en simultáneo, ¿no? Lo vamos a ir buscando y después los reagrupamos. Y los cocientes están dados por algo de lo que decía recién la compañera. Yo voy a buscar ahora un delta X y lo voy a dividir por el delta genérico que encontramos recién, que corresponde a los coeficientes, digamos, ¿no? Al T. Lo mismo voy a hacer para la Y y lo mismo voy a hacer para C. Entonces, ahora avanzo. En el avance, yo tengo que pensar esta idea. Miren,
Cuando yo quiero buscar a Z, perdón, cuando quiero buscar a X, no sé por qué dije Z, cuando quiero buscar la X, voy a ordenar en el determinante a buscar todas las columnas que yo tenía antes como expresión A. Venga, acá la profe puso expresión A, si la matriz A o el determinante A es completo que yo quiero calcular. Entonces yo voy a encolumnar, ¿no? Voy a encolumnar todas las columnas y si yo digo, bueno, yo quiero encontrar el valor de X, entonces la primer columna, según mi sistema de referencia, era la que me arbitraba todos los valores asociados a la X en cada una de las ecuaciones. Pues ahí arriba yo podría haber escrito X, en la segunda columna una Y, en la tercera una Z, como para tener de referencia. Entonces, ¿qué hago? Si quiero calcular X, voy a cambiar todos los valores de la primera columna por los que están en la matriz que se dice ampliada, o esa columna que está después del igual. ¿Ven? Reemplazo al 10, al 20 y al 10 en ese orden por el 100, 95 y 75. Vuelvo a trabajar el sistema de búsqueda de un determinante de la misma manera que hicimos antes, y en este caso, acá no está el cálculo trabajado, pero el orden es el mismo, nos va a dar 1000. Si a mí me da 1000, 1000 no es la respuesta. La respuesta, acuérdense que era resolver el cociente entre el determinante de X que dio 1000 y el antiguo que habíamos calculado, es el que volvemos a usar, que es el general, digamos. Resuelvo esa división, entonces digo X me dio 2. Ese es el valor de X asociado a X. Disculpe, ¿y cómo haces para calcular y que dé resultado 1000 haciendo una multiplicación de estas tres filas? De la misma manera que para calcular. Sí, perdón. De igual manera que el anterior, calculan el determinante. Colocan las tres columnas correspondientes, repiten las dos primeras y calculan el determinante de esa manera, aplicando regla de Sarro. Bien, muchas gracias. En ese caso tendría una sola línea en el medio, que son los 100, 10, 5. Sí. Y de ahí sería 75, 10, 10. En realidad, no tengo... ¿Cómo? Esta matriz, Sí, le agrego esta columna, la vuelvo a repetir acá, y esta columna la vuelvo a repetir. Me van a quedar 5 bien, columnas. Perfecto, listo. Y una vez que tengo esas 5 columnas, ahí sí realizo los productos de las primeras 3 diagonales, y luego las otras que son para restar. Bien, ¿y podría usar el otro método en donde no uso el término independiente? ¿O en este caso no se podría? No, si yo quiero calcular el determinante de X, tengo que reemplazar la columna de las X por los términos independientes. Sí, Bien, en eso consiste la regla de Kramer, digamos, La regla. reemplazar la columna de la incógnita que quiero calcular por el vector de términos independientes. Bien, Y perfecto. calcularle luego el determinante y luego dividirlo por el determinante de la matriz de coeficientes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo mismo podríamos hacer con la Y para calcular la Y y la Z. Si se fijan ahí, ahora para calcular la Y voy a reemplazar la segunda columna por los valores de los términos independientes. Vuelvo a hacer la extensión, resuelvo el cálculo de arriba, que lo que me está dando el cálculo de arriba 1500 es el determinante de Y, y lo divido por 500, que era el general. Y ahí encuentro el valor específico para la variable Y. Y lo mismo con Z. Y fíjense que ahí nos dio, bueno, en el orden 1000, 1500 y 2500, dividido por 500, perdonamos, a los tres números, y me queda 2, 3 y 5, que era lo que yo estimaba, dependiendo del primer cálculo que hicimos, que iba a ser un sistema compatible determinado. O sea, se supone que estos valores X y Z tienen que verificarse en las tres ecuaciones, ¿no? Tienen que ser solución de las tres ecuaciones. De las 3 ecuaciones planteadas inicialmente, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Por qué se divide por 500? ¿Cómo? No se escuchó bien. ¿Por qué se divide por 500?
Porque la regla de Kramer divide el determinante de la incógnita con el determinante de la matriz de coeficientes. El determinante de la matriz de coeficientes era el determinante este que calculamos anteriormente, que daba 500. Acá para acortar el espacio no escribimos la matriz completa, pero sería el determinante de A, o sea, el determinante de esta matriz, que como ya lo hicimos anteriormente, ese valor era 500. ¿Sí? Gracias. En la imagen anterior, Sí, sí hay que dos columnas. sí, hay que agregar 2 columnas para calcular el determinante de X, de Y, de Z. Sí. Acá tengo la reglita, no sé si le sirve, que es la que ustedes tienen ahí en el apunte, que habla de la posición de cada uno de los coeficientes. El coeficiente ubicado en la columna fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3, columna 1. Se repite la primera columna acá y se repite la segunda columna acá. Y una vez que tengo la matriz ahí ampliada, puedo calcular el determinante aplicando la regla, ¿no? La regla de Sarrus. Multiplico estos 3 más estos 3 más estos 3. Menos, abro paréntesis, multiplico estos 3 más estos 3 más estos 3. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Yo me perdí, la verdad que no entiendo. Nada. Ay, no te puedo decir que no entiendo porque me aparece lo de la regla de Sarrus en la pantalla. Sí. Volvé atrás, profe, te está diciendo porque necesita verlo. ¿No ve la regla de Sarrus? No ve lo que te quiere preguntar. Volvé a la 18. La 18, ok. Ah, perdón. No entiendo eso que donde están las ecuaciones que dice regla de Kramer y después está X y tiene ese Delta triangulito. X. ¿Qué No significa? entiendo después. Esto significa, esto es aplicar la regla de Kramer. O sea, el determinante de X, que sería esta matriz que está acá, o sea, la matriz de reemplazar la columna de coeficientes, la columna de las X, por la columna de Sí. términos independientes. Es como que vos agarrás, esta es la matriz de coeficientes, esta es la matriz de incógnita y este es el vector de términos independientes. Entonces, para calcular X, calculás el determinante, o sea, ese delta significa determinante de X. Primero tengo que armar la matriz de X. La matriz de X es la de coeficientes, la copio igual, borro la primera columna, o sea, la columna de las X, y reemplazo cada uno de esos valores por el vector de términos independientes. Y ahí le calculo el determinante a esa matriz, aplicando la regla de Sarrus. O sea que siempre se ponen las dos últimas filas, ¿sería? Sí, para calcular el determinante de la matriz que queda arriba, sí. Le agrego dos columnas o dos filas, depende del método o de la forma que hayan visto la regla de Sarrus. Y esta regla de Kramer se usa, digamos, después de lo que... La regla de Kramer permite resolver o encontrar solución a un sistema de ecuaciones. Si el sistema de ecuaciones es cuadrado, o sea que tiene la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, y el determinante de la matriz de coeficientes es distinto de 0, puedes aplicar la regla de Kramer para encontrar la solución. Ah, listo. De esa manera encontrás la solución de X, reemplazando la columna de las Y, encontrás y calculando el determinante y haciendo la división, encontrás el valor de Y, y lo mismo para Z, reemplazando la columna de Z. Eso significa el delta, ese triangulito significa determinante, el determinante de Z y el determinante genérico o el determinante de la matriz de coeficientes. Dale, genial. Gracias. Bien. Sí, perdón, ahí Siempre... está mal enunciado, es Kramer, no es Kramer, por eso también la comparación. está mal escrito, perdón, sí. Así que no. Ahí está, le cambiamos el nombre. Bueno, en fin, entonces, resumiendo este ejemplo que tenemos acá, lo que básicamente valoramos es cómo resolver un método
que se llama regla de Kramer, un sistema de ecuaciones de orden 3, digamos, para trabajar con determinantes, asociarlo a una búsqueda de resolución y usar determinantes, necesito el sistema esté ordenado de forma cuadrada, digamos, que eso es lo que decíamos recién. Hay una pregunta acá, profe, que dice, ¿siempre utilizo para resolver las dos reglas? Sí. En realidad, si yo necesito calcular el determinante solo, calculo el determinante usando la regla de Sarrus, siempre y cuando la matriz sea 3×3, ¿no? Si es 2×2, no, porque ya es distinto, aplico la definición de determinantes nada más. La regla de Kramer, necesito sí o sí calcular el determinante, o sea que tengo que aplicar regla de Sarrus en ambos casos, siempre y cuando estemos hablando de un sistema 3×3. Si es un sistema 2×2, no, porque ya es más sencillo, no hace falta aplicar regla de Sarrus. O sea, ustedes, para diferenciar, ¿no? De alguna manera. Jorge, apaga el micrófono, por favor. Si ustedes quieren ordenar una idea general, ¿no? Genérica, ahí lo vemos, Agostina. Para que ustedes puedan ordenar una idea, es decir, si la pregunta es, nos dan un sistema y nos piden, ejemplo, que nosotros determinemos si el sistema, lo clasifiquemos al sistema simplemente, digamos si es compatible determinado, incompatible, lo que fuera, alcanza con trabajar el determinante de orden genérico, el general. Listo, me da 500, entonces el sistema puede ser compatible determinado. Me da 0, diré otra cosa. Ahora, si nos dan un sistema y nos dicen, como en el ejemplo que mostraba la profe, que calculemos el valor de X, de Y y de Z, es como que yo tengo que extender esa búsqueda, no solo buscar el determinante de coeficiente, sino el determinante de cada una de las variables, que sería el de X, Y y Z, y después, mediante este cociente, delta X dividido delta, delta Y dividido delta, Z dividido delta, voy a encontrar los valores particulares que resuelven ese sistema. Esa sería como la gran diferencia. ¿Se entiende? Es lo que habría que hacer. Y ahí decía el compañero, Agostina preguntaba cómo encontramos el método. Capaz que, profe, a ver que vos, porque yo salgo de pantalla, tengo miedo que se pierda la grabación. Podés escribir en extenso acá cómo habría que extender cada uno de los escritos acá arriba. Bien. Acá tenemos la matriz A de coeficientes, donde como vamos a calcular X, la primera columna la reemplazamos por la matriz de coeficientes. Reemplazo la X por 100, ahí por 95 y acá por 75. Una vez que tengo eso, calculo el determinante de esa matriz. Estas líneas, fíjense que no están cerradas con corchete. Cuando tengo corchete, indica que es una matriz. Cuando la línea está de forma vertical, indica que es el determinante de esa matriz que está ahí adentro. Para poder calcular el determinante, aplico regla de Sarrus, en este caso, porque tengo 3×3. Entonces agrego a continuación las dos primeras columnas, 95 y 75, perdón, voy a escribir ahí encima del 1000, hagan de cuenta que abajo no hay nada. Y acá agrego la otra columna, 10, 10, 10, 10. Una vez que tengo eso, tengo que realizar los productos. Lo voy así como cerrar, ¿no? Y acá para hacer los productos, hago así. Estos tres, 100 por 10 por 5, más 10 por 5 por 75, más 10 por 95 por 10. Menos, abro paréntesis y multiplico los otros. Acá, 10 por 10 por 75, 100 por 5 por 10 y 10 por 95 por 5, o sea, las diagonales. Cuando yo obtengo los dos resultados de los dos paréntesis y hago la resta, ese es, de ahí sale el 1000, digamos. Profe, ¿y los 500 de abajo de dónde provienen? ¿De dónde salen? Los 500 de abajo son lo que hicimos en el cálculo anterior, es el determinante de la matriz de coeficientes, o sea, el determinante de A, el original, digamos. Ahí se hizo lo mismo, lo que pasa es que no lo escribimos acá porque ya estaba hecho en el cálculo anterior.
¿sí? Es de acá. El determinante de A. A es la matriz de coeficientes, este 500. Gracias. A ver, Profe, una Tarot, consulta. Ah, perdón, Tarot, ¿podés mencionar la consulta al aire que no se entendió bien? Dale, Gabriela, mientras, si querés, esperamos. yo, una consulta, Erika. Erika. Una vez que yo determino, o sea, el determinante distinto de 0, ¿hay algo que me haga decir, o sea, tengo que resolver por Kramer o por inversa, o es indistinto? Si el determinante es distinto de 0, lo podés resolver con cualquiera de las dos. La solución va a ser la Cualquiera. misma. La misma, o sea, no es que si veo alguna ecuación media rara, digo, no, me conviene resolver por este o por el otro, no. No, es el método que a vos te resulte más fácil. Es más Por fácil. ahí el Kramer es más fácil que la inversa, porque uno tiene menos cálculos para realizar si la matriz Sí. es de 3×3. Bien. El problema sería que si, por ejemplo, te piden cuál es la matriz inversa de la matriz de coeficiente, Claro. entonces ahí sí o sí necesitas la inversa. Ok. Gracias. Sí, por ahí, Erika, para completar la idea, sí lo que es importante es que cuando ustedes armen los sistemas, pues no siempre van a venir armados así como están ahí, que ustedes tengan la suma de los términos que tienen las variables en equivalencia con algún número o algún término independiente. Como que acomodar las ecuaciones, eso sí sirve para quizás entender una idea de, bueno, puede haber una suerte de decir lo ataco por este lado o con este método de resolución porque estoy viendo las ecuaciones ordenadas. Eso no está de más pensarlo así también, ¿eh? Chicos, disculpen, profes. Sí. Hay que ya ir entrando a la otra clase, que es a las 18. Bueno. Así que bueno, los estudiantes son todos los mismos, así que no vieron la inversa. No vemos la inversa, dice Lucía. Bueno, tienen un video en la clase de cómo calcular la inversa, ¿sí? Les va a ayudar, por ejemplo, lo que vean ahora en el módulo 4, sobre el método de eliminación de Gauss, entonces ahí van a practicar las operaciones elementales por fila y eso les va a servir para poder comprender lo de la inversa, ¿sí? Bien, completale lo de la idea del coeficiente da 0, pregunta Gabriel. Y ya con eso cerramos. ¿Cómo? Completale de la idea del coeficiente igual a 0, así cerramos la idea que Bien. pregunta Gabriel. Si el determinante de la matriz de coeficiente da 0, significa que no se puede aplicar la regla de Kramer, porque significaría que yo acá, por ejemplo, tendría un número dividido 0, y eso no lo podemos resolver. O sea, no se puede aplicar regla de Kramer si el determinante es 0. Y si el determinante es 0, indica que la matriz de coeficientes no tiene inversa, o sea que tampoco se puede hacer. El único método que uno puede utilizar de resolución es el método de eliminación de Gauss, que lo van a ver ahora en el módulo 4. Bueno, yo los dejo. Muchas gracias, profe. Me voy yendo para poder abrir la otra clase. Bueno. En el caso de la clase queda grabada, ya dentro de un rato las vamos a subir para que las tengan disponibles en el aula. Bueno, de mi parte, gracias a todos. Y gracias, profe, gracias, Mónica. Estamos viendo. Corto la grabación, ¿saben? Hasta pronto. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.